Pilar, gracias por acompañarme al hospital a visitar a los enfermos. Con mucho gusto, padrecito. Ay, lo único aburrido es esta fila tan larga. Pero bueno, el tiempo perdido los santos lo lloran. Podemos aprovechar este tiempo para hablar del Evangelio del próximo domingo, tomado de Lucas capítulo 12, versículo 49 al 56. Ay, padrecito, usted sí no pierde, pero ni media. Pero buena idea. Además, porque anoche estuve leyendo en mi casa y no entendí nada. Quedé súper perdida y muy confundida. Tiene un lenguaje que yo no entiendo. Ciertamente ese texto está redactado en un lenguaje apocalíptico. ¿Qué? Ahora sí quedé peor. Usted está hablando como si fuera un trabalenguas, como los que me ponen en el colegio. R con R cigarro, R con R barril. Rápido ruedan los carros cargados de azúcar para el ferrocarril. ¿Apoca qué? ¡Apocalíptico! Mira, vamos por partes y verás que vas a entender este texto que es precioso y lleno de esperanza. Lucas va a utilizar en este evangelio un lenguaje, como ya lo dije, apocalíptico, es decir, lleno de imágenes y figuras para representar una realidad salvífica. Padrecito, pero lo apocalíptico no es terrorífico. A mí me da como miedo cuando hablan de eso. Para nada. El lenguaje apocalíptico es un lenguaje de esperanza que aparece en los momentos de dificultad de la comunidad, de los discípulos. Su interés no es generar miedo, sino esperanza, como ya lo dije, no como lo hacen las películas cuando habla de apocalipsis y todo esto para darle miedo a las personas. En este texto Jesús va a enseñar a sus discípulos sobre lo que sucederá en Jerusalén y las consecuencias que vendrán sobre ellos a partir de su muerte y resurrección. Sigo en las mismas, padrecito, no entiendo. ¿Cómo es que Jesús dice, yo he venido a prender fuego en el mundo y como quisiera que ya estuviera ardiendo? Ay, eso da miedo, padrecito, y yo estoy medio perdido. Ya te dije que era un lenguaje con figuras. Jesús compara su venida a la tierra como un fuego que se expande a toda velocidad por un campo semiárido. Se está refiriendo a un fuego purificador de la humanidad, que es el símbolo del juicio de Dios en este tipo de lenguaje. Ah, ya voy entendiendo un poquitico más. Pero apura que llegamos al ascensor. Ay, pensé que nunca se iba a acabar esa fila. Bueno, ahora nos toca esperar para poder subir. Pero volviendo a nuestro tema, ¿recuerdas el texto donde el profeta Elías hizo caer fuego sobre el monte Carmelo para que el pueblo eligiera entre Baal y Yahvé? Sí, padre, el monte Carmelo, que es una cordillera en Palestina sobre el mar Mediterráneo. Su nombre en palestino significa jardín o viñedos en hebreo. Es aquí donde el profeta Elías demuestra que el Señor de Israel es el verdadero Dios. ¡Uy, Pilar! ¡Felicitaciones! Me dejaste sin palabras. Pues de la misma manera, Jesús va a revelar que el verdadero Dios de Israel y de la humanidad es Él, que se entrega como hijo obediente en la cruz. Ya entendí entonces por qué Jesús dice, tengo que pasar una terrible prueba y cómo sufro hasta que se lleve a cabo. La prueba es la cruz que le espera en Jerusalén. Y será allí, como en el Carmelo, donde sabrán quién es el verdadero Dios. De nuevo sin palabras. ¡Qué muchachita tan aventajada! Mira, Jesús como Dios y como hombre está sufriendo ante la realidad de entregarse y morir. No es fácil donar su propia vida. Por eso va Jesús a Jerusalén. Su destino de muerte y resurrección traerá división. Déjeme y le leo cómo está en el texto. ¿Creen ustedes que he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división, porque de hoy en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Ay, padrecito, si ve que no se entiende para nada. Ay, Pilar,
Parece que eres muy buena con el uso de la tecnología, pero no tanto para entender esas imágenes apocalípticas. Mira, Jesús utiliza esas figuras. ¿Recuerdas que te hablé de ese lenguaje apocalíptico? Significa que unos reconocerán a Jesús como el Hijo de Dios, así como en el Carmelo reconocieron quién era el verdadero Dios. Unos en una familia lo reconocerán, otros no lo reconocerán, y ahí habrá división. Ya entendí. Entonces en una familia unos creerán y otros no. Muy bien. Es por eso que Jesús habla de divisiones futuras. Después de la muerte y resurrección de Jesús, algunos creían que ser buenos religiosos judíos significaba entregar a los cristianos. Jesús está haciendo referencia a las persecuciones y divisiones futuras. Ah, ya está más clarito. Es que ahí en el texto está muy enredado. Pero apure, padrecito, que por fin llegó el ascensor. O si no, tenemos que esperar otra media hora. Las divisiones futuras que se darán serán ideológicas y religiosas. Quienes creen que Jesús es el Hijo de Dios y quienes no creen. Pero padre Pablo, ¿eso cuándo será? ¿Cómo se sabrá cuándo va a suceder? Realmente eso ha sucedido siempre en la historia del cristianismo. Ha habido unos que creen y otros que no creen, unos que entregan y otros que son entregados. Para ello hay que saber discernir bien los signos de los tiempos. Ay, esperen, ya voy entendiendo, pero déjenme le sigo leyendo el texto para que me lo expliquen mejor. Jesús también dijo a la gente: cuando ustedes ven que las nubes se levantan por occidente, dicen que va a llover, y así sucede. Y cuando el viento sopla del sur, dicen que va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar tan bien el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? Te lo voy a explicar de otra manera, ya que dices que este texto está medio enredado en su lenguaje. ¿Has escuchado por la mañana en la televisión o en la radio el pronóstico del tiempo para el día? Sí, muchas veces lo he escuchado, pero casi nunca aciertan. Llevo el paraguas cuando hace sol, y cuando no lo llevo, pues me mojo. Bueno, aquí no vamos a juzgar si aciertan o no. En Palestina, las lluvias normalmente vienen desde la región sureste. Sin embargo, no siempre es claro si una corriente de calor viene del oriente o del sudeste. La gente sabía interpretar muy bien esos signos de la naturaleza. Sin embargo, parece que no saben interpretar muy bien esos signos de los tiempos, esos signos que Jesús está revelando. Sí, pero no entiendo qué tiene que ver el clima con el tiempo en que viven. Jesús dice que si sabemos interpretar los signos de la naturaleza, ¿cómo es que no sabemos interpretar los signos del reino que están presentes en su enseñanza y en sus obras? Ah, ya entendí, padre Pablo, pero mejor me lo explica ahorita porque ya llegamos al piso que nos dirigimos y da como pena. Así como se tiene capacidad para interpretar los signos de la naturaleza, el discípulo, es decir, aquel que en medio de la división y el conflicto decide seguir a Jesús, es aquel que puede discernir en la cotidianidad los signos de la acción de Dios, así como se pronostica la lluvia o el calor a partir de la observación. Lo que usted quiere decir es que el discípulo, o sea, cada uno de nosotros, debe observar en su contexto cómo actúa Dios, ¿cierto? Eso es precisamente lo que no hacen los fariseos y los escribas, a quienes Jesús llama hipócritas. Ellos se niegan a dar el paso de la conversión. Saben ver todos los días los signos de la naturaleza. Sin embargo, no quieren ver los signos de la acción de Dios en la persona de Jesús. O sea que ese texto apocalíptico quiere decir primero que al reconocer a Jesús como el verdadero Dios, habrá división entre quienes creen y quienes no, ¿cierto? Así es. Y segundo, debemos saber interpretar los signos, es decir, las manifestaciones de Jesús en nosotros, a nuestro alrededor, con nuestros cercanos, para saber discernir su voluntad. Muy bien. El discípulo debe ser fiel al llamado, no dejarse confundir por los que generan división, y debe estar atento, como los scouts, siempre listo a ver esos signos de los tiempos. Ah, no era tan difícil después de todo, pero lo que sí es difícil es ponerlo en práctica y estar siempre atento. Bueno, por lo pronto vamos
Vamos a visitar a los enfermos del hospital y manifestémosles a ellos esos signos del amor de Dios en sus vidas. Sale y vale, siempre listos.